Bienvenidos amigos de Directorio Comercial Rossi, DCO Magazine. El día de hoy nos encontramos en compañía de María José de Innova Soluciones Ópticas. María José, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, ¿usted? Bien, gracias a Dios. María, bueno, el día de hoy vamos a conversar diferentes temas relacionados con la salud visual. Entonces vamos a abordar un poco esos temas. También recordarles que este video podcast llega a ustedes gracias al patrocinio de Intel Deals, que Intel Deals son las mejores opciones en tecnología de fotografía a los mejores precios. Damos un cordial saludo a Kevin. Ok, María, vamos a poder conversar referente a lo que es la diabetes relacionado con lo que es la salud visual. Tal vez si nos comentas el concepto referente a esto. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de las afectaciones como lo es la diabetes y la hipertensión en la visión. Okay. Es muy importante comenzar lo que es este podcast con la importancia de poder decirle al paciente que tiene estas afectaciones, primeramente que debe acudir siempre a lo que es una consulta, sea de optometría o sea con un especialista que es un oftalmólogo. Okay. También el segundo punto muy importante es que cuando vamos a consulta le podríamos decir al profesional que nos va a atender, soy diabético o soy hipertenso. Okay. ¿Por qué la importancia de indicarlo? Bueno, sí, es muy importante porque, bueno, lo que son los pacientes diabéticos, y es muy, muy importante recalcar que lo que es el azúcar afecta mucho la visión. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que si viene un paciente acá a consulta, el paciente diabético tiene que venir tanto con el azúcar totalmente tratado, con lo que es algún tipo de medicamento, y también traer lo que es la prueba de la glicemia. Okay. Porque los niveles de azúcar se ha visto que sí cambian muchísimo la visión. Entonces, ¿qué pasa? Que si primeramente no le decimos al profesional que padecemos de diabetes y venimos con un azúcar totalmente descompensado, el examen de la vista no nos va a salir bien, ni tampoco los anteojos. Entonces va a ser botar la plata. Okay. Entonces es muy importante. El azúcar lo que hace a nivel visual va a ser afectarnos lo que son los vasitos que tenemos en la retina. Entonces esos vasos sanguíneos los va a afectar. ¿Qué nos puede hacer a futuro? Nos pueden dar, por ejemplo, retinopatía diabéticas, la formación de catarata en lo que es el cristalino, que es el lentecito que también genera muchos cambios en lo que es el azúcar y entre más padecimientos, ¿verdad? Entonces sí es importante. Ahora, el otro padecimiento también que quería comentarles es la hipertensión. Los pacientes hipertensos, de igual manera, cuando vayan a consulta, tienen que decir o llevar el resultado de ese día o minutitos antitos de la consulta para ver cómo andan esa presión arterial. Porque igual, cuando somos hipertensos, lo que generamos también va a ser un problema en lo que es a nivel de retina de esos vasos. Entonces, generamos miles de problemas. Entonces, de igual manera, si andamos descompensados ese día, completamente los anteojos al paciente no le van a servir. Ok, ahora consulta, esto sería basándonos en que sabemos que tenemos los padecimientos. En el caso de si no lo sabemos y necesitamos porque no nos sentimos bien en el tema de la salud visual, venimos a consulta, vemos el detalle, ¿hay alguna manera en la cual se pueda prever esto o algo así por el estilo? Sí, bueno, siempre a nosotros nos pasó con un pacientito. El paciente no sabía que padecía del azúcar y ese día vino, doctora, me siento mareada, dolor de cabeza, veo súper borroso. Entonces ahí la visión borrosa es una alerta que nosotros como profesionales tenemos que tener mucho en cuenta. Y entonces de verdad comenzamos a hacer el examencito y con solo pasarle lo que es la computadora y revisarle lo que son esos ojitos, ya vimos que el resultado era completamente falso. Y entonces de inmediatamente yo le dije, no, vaya a la farmacia, aunque usted no sea diabético, explíquele a la doctora absolutamente todos los síntomas. Le tomaron lo que fue la glicemia y de verdad tenía el azúcar súper alto. Entonces ya después el pacientito vino y más bien todo agradecido porque ¿qué pasaría si le hubiésemos hecho los anteojos con ese tipo de examen? O sea, sería botar botar las cosas a la basura, entonces. Porque no le va a funcionar eso nada. correctamente. Ok.
Y bueno, en este tema bueno, de saber esos detalles, ¿hay alguna manera también de que se puedan ir disminuyendo o ya por el hecho de ya padecerlos, ya a nivel de la salud visual, eso no tiene algún cambio? Bueno, cuando son diagnosticados ya por un médico general o algún especialista, ya por ser diabético o hipertenso, ya no. Ok, Entonces, siempre van a padecer de lo que es la visión. Por eso es muy importante recalcar eso, que si padecemos y sabemos que somos diagnosticados, hipertensos, diabéticos, siempre tener un control. Y yo siempre también les digo, el fondo de ojo es muy importante. En el fondo de ojo, el especialista va a ponerle unas gotitas en los ojitos, vamos a dilatar la pupila, que es el orificio por donde pasa la luz, y ya con la pupila totalmente dilatada, ya el especialista puede revisar absolutamente todo el ojito, principalmente ese cristalino y principalmente esa retina de esos vasos sanguíneos que no estén muy dañados. Cuando ya el pacientito ya está muy dañado, es lo que les mencioné. Puede haber catarata, puede haber retinopatía diabética, entre muchos problemas más. Entonces, eso es la importancia ok, de tener de ese control, ¿verdad? Por lo menos una vez al año. ok. Cuando hablas de este término fondo de ojo, ¿a qué te refieres? El fondo de ojo es el examencito que le mencioné. Ujú, El fondo de ojo lo que hacemos es totalmente evaluar todo el ojito. Entonces, lo que hace el especialista es poner esas gotitas que hacen lo que es la dilatación pupilar. Entonces, en el fondo de ojo, relativamente vamos a ver el fondo de su ojo, ok, completamente toda la estructura. Una cosa es ver el ojito por fuera y otra cosa es ver el ojito por dentro. Entonces, hay pacientes que sí o sí tienen que revisarse con lo que es un fondo de ojo, especialmente los que mencionamos, diabéticos y hipertensos, o ya un paciente que ya tenga una patología ocular que ya necesariamente tenga que ir, ¿verdad? ok. Otra consulta. A nivel de, por ejemplo, si yo regularmente no utilizo anteojos, ¿cuáles serían esas alertas para poder identificar de que sí necesito anteojos? Dejando por fuera lo que son los padecimientos, o sea, en Correcto. general. Ujú, Ok. De siempre, bro, o sea, desde chiquititos nosotros, por cultura, ujú, siempre nos tuvieron que llevar una vez al año. ok. Más bien le hago yo la pregunta a usted. Ujú. ¿Hace cuánto no se realiza un examen de vista? De bastante tiempo. Y es que Sí. desde pequeñito es mentira, o sea, ni Ujú, siquiera yo. ok. Entonces, Sí, no es algo que se haga, o sea, sí se requiere que sea regular, pero no, a la práctica no se termina ejecutando. correcto. Ok, ¿Por qué? Porque básicamente es falta como de cultura y también de educación visual, ok, que ahí es a donde entramos nosotros a poderle de crear esta cultura a todos los pacientes de que debemos revisarnos una vez al año. ujú, Ahora, con respecto a los síntomas, dolores de cabeza, náuseas, visión borrosa de lejos, visión borrosa de cerca, cansancio ocular, que tenemos lagrimeo visual, ojo rojo. Entonces, he ahí la importancia de ir Eh, a consulta. Cuando dices estos diferentes puntos, ¿es porque se dan todos de manera masiva o se van dando de manera paulativa cada uno? Hay pacientes que llegan con todos, Ok, por lo mismo, porque tienen mucho tiempo de no cuidarse los ojitos y no ir a consulta. ok, Pero básicamente uno siempre escucha como, ay, es que ya al final del día tengo dolor de cabeza y tengo ojo rojo y me lagrimea mucho los ojitos, que básicamente es cansancio visual, fatiga visual. O hay pacientes que nada más vienen porque, ay, no, ya yo, vea, desde ayer comencé a ver borroso de lejos. ok. Entonces uno es como, no, o sea, ya eso ya venía durante mucho tiempito. Pero es eso, o sea, el punto de la falta de cultura, de la falta de nosotros como profesionales, de poderle decir al paciente, no es una vez cada año, no es una vez cada 3, es una cada año. Ok, excelente. Doctora, también cuando hablamos del tema de, bueno, que retomar el tema de diabetes y hablamos sobre el tema de catarata y glaucoma, por ejemplo,
Si no desconozco que lo tengo, pero más o menos tengo sospecha, ¿cómo identifico que tengo una catarata? Ujú. Los pacientes con cataratas, cuando son muy pequeñitas, ni siquiera lo notan, Ok, a menos que vayamos a consulta y que ya uno, ¿verdad?, les pueda indicar. Lo que es la catarata, el paciente, yo siempre les explico, es como que usted tenga una tela en el ojito. Entonces, ok, son pacientes que dicen, doctora, yo siento como una borrosidad muy grande, me estorba mucho la luz, porque los pacientes con cataratas son muy fotofóbicos. Eso quiere decir que les molesta mucho la luz, pero es porque ya esa catarata ya se va formando. La catarata, como para que todos nos los podamos imaginar, es como, ¿cómo les explico? Como que tengamos una cáscara muy dura. Entonces ella se va a ir formando las escamitas y las escamitas, o como la cebolla. ok. Así también le podríamos decir. Porque ella tiene capas y capas y capas y se va endureciendo y endureciendo. Entonces ya cuando llega al final, que ya el cristalino está totalmente tapado, es ahí donde es una catarata muy madura y ya ahí sí el paciente hasta ciego puede quedar. De hecho, hace muchos años se vio que muchos pacientitos, y no había la tecnología ni nada como el día de hoy, era totalmente la ceguera. Entonces los pacientitos quedaban ciegos totalmente Ujú. y en realidad es algo que sí se puede quitar, solamente que en aquel tiempo no teníamos lo que era la tecnología. Ok, excelente. Por ejemplo, y también digamos, bueno, nos dices que es como una telita y esto, pero por ejemplo, si el paciente se ve hacia el espejo, ¿logra ver algo o no se nota nada? En cuanto, por ejemplo, veo el espejo, me veo el ojo, ¿llego a ver algo o no llego a ver algo? Cuando son cataratas muy maduras, sí, se Ok, llega a ver como una partecita blanca, ok, que es esa escamita o esa parte dura que ya se le forma el cristalino, que es ok, a donde se forma la catarata. Pero ya tiene que ser una catarata muy madura para que al paciente se le pueda lograr ver. ok. Y bueno, igual basándonos en catarata, ¿por qué se genera una catarata, por ejemplo? Se puede generar desde pequeñitos cuando nacemos. Ya el paciente viene con catarata congénita. Entonces lo que se hace es operar al bebé. Luego se puede hacer de un trauma muy grande, algún tipo de accidente muy grande a nivel de la cabecita. Ok, O ya a cierto tiempo de edad, de los 50, 55 años para adelante, es totalmente normal que se nos forme lo que es la catarata, porque eso es fisiológico, ok, pero es una ceguera que se puede operar. excelente. Y cuando hablamos de glaucoma, Lo que es el glaucoma es otro tipo de enfermedad. Es cuando nosotros dentro del ojito también tenemos una presión. Igualmente como la presión arterial, dentro del ojito tenemos una presión ocular. Entonces los pacientes con glaucoma son porque tienen esa presión altita. Entonces los pacientes pueden sentir múltiples de cositas, principalmente que se les va. em, yo les explico que es como cuando hay un caballo y ellos no pueden tener visión periférica, es ujú, exactamente igual. Entonces los pacientes con glaucoma van a ver como si tuvieran un huequito y ese huequito se va a ir cerrando y cerrando y cerrando hasta tener lo que es la ceguera. ok, como que tengo eh, es un espacio reducido. Correcto. Ujú. Ah, ok, Ellos ven como en un huequito. Obviamente ya es un nivel de glaucoma demasiado alto y sin tratamiento y demás. Pero si llegan a lo que es perder la visión periférica poco a poquito hasta que se da lo que es la ceguera. Por eso es que estas enfermedades es muy importante lo que es el tratamiento que se le pueda dar antes de. ok. Igual, al igual que te decía la consulta sobre la catarata, sí, ¿cómo identifico que tengo ese glaucoma? ¿Solo por venir y hacerme el examen? ¿O No, igual a nivel del espejo me puedo ver? con el glaucoma cuesta un poquitito más darse cuenta, Ok, porque el glaucoma se dice que es muy silencioso. Entonces él va ahí poquito a poquito. Igualmente visión borrosa. Hay pacientes que sienten mucho dolor ocular. ok, Cuando hay mucho dolor ocular, ojo rojo, el lagrimeo, también es importante revisarse lo que es la presión ocular, que lo podemos hacer en consulta. ok. Y cuando hablamos de la
retinopatía. Eh, Igual, ¿qué es este concepto? O sea, como para que nos detalles un poco más. La retinopatía diabética, bueno, como lo dice su nombre, le da a los pacientes diabéticos. De igual manera, se va a ver implicada lo que es la retina, los vasitos de la retina. Entonces, de igual, básicamente son enfermedades que van a ir calcomiendo y calcomiendo poco a poco. Entonces, sí es muy, muy importante lo que es la pronta, el pronto tratamiento, el pronto, si yo tengo diabetes, si yo tengo hipertensión, por lo menos voy a hacerme una vez al año lo que es el fondo de ojo. Entonces, para que se den cuenta que sí, no es un tema como de, ay, sí, soy hipertenso. Exactamente. O no. Ok, igual el mismo ejemplo. Si en el espejo me logro ver, o ese sí definitivamente no se logra ni el notar. glaucoma, ni lo que es el glaucoma, ni lo que es la retinopatía diabética se pueden observar. Lo que es la catarata es por eso, pero como le digo, ya es a niveles o a grados muy altos de la catarata, pero tampoco es de que tengo catarata y me voy a ir a fijar en el espejo, porque Sí, no. correcto. Ok, bueno, de ahí sí la importancia de venir a realizarse ese examen visual, ¿verdad? Anual, ¿verdad? Como lo recomiendas. Y bueno, esa periodicidad, pero por ejemplo, si hay alguna sospecha, pues también se puede venir cuanto antes, ¿verdad? Para poder este, evitar algo mayor. Correcto. Es muy importante también, bueno, lo que es la parte de optometría y la parte de oftalmología van mucho a la mano. Okay. Siempre el paciente cuando tiene algún síntoma, lo primero que hace es, voy a ir a hacerme un examen de la vista. Uh-huh. Entonces, ya si uno ve que el paciente pueda tener, hay una sospecha de, es muy importante referirlo a lo que es el especialista. Ya es el especialista, el oftalmólogo, el que ya al paciente lo puede diagnosticar. De decir, sí o sí, tiene eso, vamos a darle X tipo de tratamiento. Correcto. Pero siempre lo que buscan es eso, primero la consulta de optometría y ya luego ya uno ve si sería necesario referirlo a lo que es el especialista. Ok, excelente. Ok, bueno María, de momento creo que este capítulo, ¿verdad? De video podcast, estamos cerrándolo. Ahí más bien, si tienes alguna mensaje final, alguna recomendación para las personas que tienen esas sospechas, ¿qué mensaje les das a ellos? El mensaje más importante es vayan a revisarse siempre, que si somos los padecimientos que mencionamos, irse a revisar, que si es a un oftalmólogo, que si es a un optometrista, a una óptica, hágalo. Okay. Revisarse siempre esos ojitos y por lo menos realizarse un fondo de ojo al año. Eso es muy, muy importante. También recalcar ese puntito que lo mencioné al inicio, que cuando vayamos a consulta, mencionárselo al profesional. No olvidarnos de eso como primer punto. Y como segundo punto, si ya sabemos que somos diabéticos o hipertensos, llevarle lo que es el resultado al profesional para que uno tome la decisión si realizamos el examen o mejor venga otro día en ayunas o qué sé yo. Excelente. Ok. Bueno, para ya finalizando, María, a ver si nos puedes regalar, bueno, tus contactos para que las personas puedan recordarles que dónde está tu gran atención, dónde está su ubicación y pues tu contacto. Estamos ubicados en Orosi de Cartago, en el Centro Médico San Rafael, 25 metros oeste de la Plaza de Deportes. Nuestro número de teléfono es al 8540-5621. Trabajamos de lunes a viernes de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Los días sábados trabajamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde y inclusive domingo bajo cita previa durante la semana. También contamos con redes sociales como Facebook e Instagram. Estamos en Facebook como Innova Soluciones Ópticas y en Instagram como Innova-2020. Excelente. Ok, bueno, de hecho aquí vamos a dejarles el link hacia las redes sociales para que puedan también contactarle. Bueno, María, agradecerte por este espacio y a las personas que interactúan con este video podcast, también que lo van a poder ver en YouTube, lo pueden escuchar en
en diferentes plataformas de podcast como iVoox, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor. También recordarle a las personas que nos siguen que si les gustan estos tipos de contenidos, agradecemos nos dejen una valoración. También si desean saber de más temas, por ejemplo ahorita que estamos hablando de la salud visual, si desean saber más temas relacionados con la salud visual o desean realizar alguna consulta directamente a la doctora, pues también nos pueden hacer saber en los comentarios y con mucho gusto vamos a abordar futuros capítulos de podcast para que tengan de conocimiento pues este importante tema de la salud visual, ¿verdad? Y no dejarlo ya cuando la situación se complica. Empere. Exactamente. Ok, bueno, agradecerte y recuerden que este capítulo de podcast llegó a ustedes gracias al patrocinio de Intel Deals. Recuerden que Intel Deals son las mejores secciones en tecnología, fotografía a los mejores precios. Sin más, agradecerles por el espacio y nos estamos viendo y escuchando en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.